Soy Tomás, tengo 39 años, y si alguien me hubiera dicho hace 2 años que iba a terminar contando algo así, probablemente me habría reído, porque yo era de los que no creían en nada que no pudiera explicarse con números, contratos o estadísticas. Yo creía en el esfuerzo, en la estrategia, en saber moverse en el momento correcto, y durante mucho tiempo eso me funcionó. Me permitió salir de abajo, dejar de ser ese tipo que vendía departamentos pequeños en zonas olvidadas para convertirme en alguien que empezaba a cerrar negocios grandes, proyectos que parecían imposibles. Y lo peor de todo es que llegué a pensar que todo dependía de mí, que tenía el control absoluto de mi vida, hasta que lo perdí todo en cuestión de meses. Y fue ahí cuando entendí que hay cosas que no dependen de uno, cosas que están ahí esperando el momento exacto para aparecer. Mi problema empezó con un proyecto que en ese momento me parecía la oportunidad de mi vida. Un conjunto de edificios en una zona que todavía no estaba desarrollada pero que prometía mucho. Todos me advirtieron que era arriesgado, que no tenía el respaldo suficiente, pero yo estaba cegado por la ambición, convencido de que podía hacerlo funcionar, así que invertí todo, pedí préstamos, convencí a socios, comprometí dinero que ni siquiera tenía, y durante un tiempo todo parecía ir bien, hasta que comenzaron a caer las primeras piezas, permisos que se retrasaban sin explicación, inversionistas que se retiraban de un día para otro, costos que aumentaban sin control, y en cuestión de semanas me encontré atrapado en una deuda que no podía pagar. Las llamadas no paraban, los bancos, los socios, gente que antes me trataba con respeto, ahora me hablaba como si ya estuviera acabado, y lo peor era esa sensación constante de que no había salida, de que cualquier decisión solo iba a empeorar las cosas. Dormía poco, comía menos, y mi cabeza no dejaba de dar vueltas buscando una solución que no existía. Hasta que llegó esa noche que todavía recuerdo con demasiada claridad, porque fue ahí cuando todo cambió de verdad. Estaba lloviendo fuerte, de esas lluvias que parecen limpiar la ciudad pero que en realidad solo hacen que todo se vea más triste. Y yo manejaba sin rumbo, sin saber muy bien qué hacer, hasta que sin darme cuenta terminé frente a un terreno que llevaba meses intentando vender, un lugar abandonado, descuidado, con una especie de mala fama que nadie sabía explicar pero que todos evitaban, y no sé por qué decidí bajarme del auto, tal vez porque ya no tenía nada que perder o porque en el fondo necesitaba sentir algo diferente al miedo que me estaba consumiendo. Caminé entre el barro, sintiendo cómo el agua se filtraba en mis zapatos. El silencio era raro, demasiado pesado para ser solo un terreno vacío, y fue ahí cuando lo vi de pie, completamente quieto, vestido de negro, con un traje impecable que no tenía sentido en ese lugar, y aunque la lluvia caía con fuerza no parecía tocarlo, como si simplemente no existiera para él, y lo más inquietante no fue su apariencia, fue la sensación de que ya me estaba esperando. No escuché sus pasos, pero en un momento estaba lejos y al siguiente lo tenía frente a mí, mirándome como si me conociera de toda la vida, y entonces habló, con una voz tranquila, segura, como si no tuviera ninguna duda de lo que decía, y me empezó a contar cosas que nadie más sabía, detalles de mis deudas, de mis decisiones, de errores que yo mismo intentaba olvidar, y en lugar de asustarme como debería haber pasado, sentí algo peor, sentí alivio, como si finalmente alguien entendiera lo desesperado que estaba. Me preguntó cuánto estaba dispuesto a sacrificar para salir de esa situación, y yo respondí sin pensar demasiado, le dije que todo, porque en ese punto ya no me importaba nada más que salvar lo poco que me quedaba. Y él sonrió, pero no fue una sonrisa normal, fue algo incómodo, algo que me hizo dudar por un segundo, aunque no lo suficiente como para detenerme. Me dijo que podía ayudarme, que podía hacer que mis proyectos fueran un éxito, que vendería antes de construir, que el dinero llegaría sin esfuerzo, que las oportunidades aparecerían como si alguien las estuviera colocando frente a mí, pero que a cambio debía aceptar a ciertos inversionistas que él enviaría, personas a las que no debía cuestionar, ni investigar, ni rechazar bajo ninguna circunstancia. Y en ese momento supe que algo no estaba bien, que ese tipo de trato no existía sin un costo oculto, pero también supe que no tenía otra opción. No hubo contrato, no hubo firma, ni siquiera un apretón de manos, pero sentí como algo cambiaba, como una presión en el pecho, como si hubiera tomado una decisión que ya no podía deshacer, y cuando intenté preguntarle quién era o cómo sabía todo eso, simplemente ya no estaba, desapareció como si nunca hubiera estado ahí, dejándome solo bajo la lluvia con una sensación que no supe explicar. Los días siguientes fueron absurdos, llamadas inesperadas, inversionistas interesados, propuestas que aparecían de la nada, todo empezaba a acomodarse de una forma demasiado perfecta y poco a poco empecé a salir del agujero, a pagar deudas, a recuperar el control y durante un tiempo me convencí de que todo había sido suerte, que ese encuentro no tenía nada que ver, que simplemente las cosas finalmente se estaban alineando.
hasta que empezaron a llegar los inversionistas que él había mencionado. No eran normales, no preguntaban nada, no negociaban, no dudaban, simplemente aceptaban todo, firmaban documentos sin leerlos, transferían dinero sin condiciones y desaparecían tan rápido como llegaban, y aunque al principio lo vi como una ventaja, pronto empecé a notar detalles que no tenían sentido. Sus nombres no aparecían en registros, las direcciones que daban no existían. Los números de contacto dejaban de funcionar después de cerrar el trato y aún así el dinero era real, completamente utilizable. Intenté ignorarlo, seguir adelante, convencerme de que no era asunto mío, pero entonces comenzaron los problemas, compradores que decían escuchar cosas en los departamentos, ruidos en lugares vacíos, sombras que no correspondían a nada y yo lo atribuía al estrés, a la sugestión, hasta que uno de ellos desapareció sin dejar rastro. Nadie supo explicar qué pasó, simplemente dejó de existir en la rutina de todos y aunque intenté seguir adelante como si no tuviera nada que ver, algo dentro de mí empezó a inquietarse, a conectar cosas que no quería conectar y todo empeoró cuando decidí revisar los documentos de uno de esos inversionistas, algo que claramente él me había dicho que no hiciera. Al principio parecía un archivo normal, pero mientras avanzaba empecé a notar inconsistencias, datos que no coincidían, registros incompletos. Y entonces encontré algo oculto, algo que no debía estar ahí, una serie de imágenes y archivos que no tenían nada que ver con inversiones ni negocios, algo oscuro, perturbador, algo que me hizo sentir un frío inmediato en todo el cuerpo porque no eran documentos financieros, eran registros de personas reales con nombres, fotos y estados que no deberían existir, y en ese momento entendí que ese dinero no venía de donde yo creía, que ese trato no era lo que me habían hecho pensar, y que lo que había aceptado esa noche bajo la lluvia era mucho más grande y mucho más peligroso de lo que imaginé. No sé en qué momento dejé de respirar con normalidad mientras veía esas imágenes. Recuerdo que parpadeaba intentando convencerme de que estaba interpretando mal lo que tenía enfrente. Pero no, eran personas reales. Cada archivo tenía un nombre, una fotografía, una fecha y algo que no supe entender al principio. Una especie de registro que marcaba un antes y un después, como si esas vidas hubieran sido divididas en dos momentos exactos, y lo peor era que algunas de esas caras me resultaban familiares. No directamente, pero sí lo suficiente como para hacerme sentir incómodo, como si las hubiera visto en algún lugar, tal vez en noticias, tal vez en reportes de personas desaparecidas que uno ve sin prestar demasiada atención. Intenté cerrar el archivo, pero mi mano se quedó inmóvil sobre el mouse, porque algo dentro de mí ya sabía que esto no iba a terminar bien, que lo que había aceptado no era un simple trato de negocios, sino algo que me superaba completamente, y mientras revisaba más documentos encontré coincidencias que me helaron la sangre, fechas que coincidían con cierres de ventas, nombres que aparecían justo antes de transferencias importantes, y una sensación cada vez más clara de que todo ese dinero estaba vinculado a esas personas, como si cada inversión tuviera un origen que no debía existir. Recuerdo que me levanté de la silla de golpe, como si eso fuera a sacarme de esa realidad. Empecé a caminar de un lado a otro tratando de pensar, tratando de encontrar una explicación lógica, pero no había ninguna, y lo peor fue cuando mi teléfono sonó, porque en ese momento supe quién era antes siquiera de mirar la pantalla, y cuando contesté esa voz tranquila volvió a hablarme como si nada estuviera pasando, como si todo fuera completamente normal. Me preguntó si ya había revisado los archivos, y no supe qué responder, porque cualquier palabra se sentía inútil. Y entonces él continuó, explicándome con una calma que me revolvía el estómago que cada inversión tenía un costo, que el equilibrio siempre debía mantenerse, que yo estaba recibiendo algo que no merecía, y que por lo tanto alguien más debía pagar por ello. Y en ese momento entendí lo que significaban esos registros, entendí que esas personas no eran simples números, que eran el precio. Le dije que yo no había aceptado eso, que nunca habría aceptado algo así, pero él se rió, una risa baja, casi decepcionada, y me recordó mis propias palabras, me recordó que yo había dicho que estaba dispuesto a todo, y que ese tipo de promesas no se toman a la ligera, que no eran metáforas, que no eran condiciones negociables, y que desde el momento en que acepté, todo ya estaba en marcha. Intenté cortar la llamada, pero no pude, el teléfono simplemente no respondía, y su voz seguía ahí, explicando que yo no tenía que hacer nada directamente, que el proceso ya estaba funcionando, que cada vez que cerraba un trato, cada vez que aceptaba una inversión, alguien era seleccionado, alguien que de alguna forma estaba conectado con ese flujo de dinero, y lo peor no era solo eso, lo peor era que me dijo que pronto tendría que participar de una forma más directa. No dormí esa noche, ni la siguiente ni la que vino después, porque cada vez que cerraba los ojos veía esas caras, esos nombres.
y empecé a notar cosas que antes no veía, detalles en mis propios proyectos, lugares que se sentían extraños, departamentos donde el aire era más pesado, donde había manchas que no recordaba haber visto antes, pequeñas marcas oscuras en las paredes, en los pisos, que no desaparecían por más que mandara a limpiar todo. Un día decidí ir personalmente a uno de los edificios. Necesitaba comprobar si todo estaba en mi cabeza. Necesitaba ver con mis propios ojos que nada de eso era real. Pero desde que entré supe que algo no estaba bien. El silencio era distinto, como si el lugar estuviera vacío pero al mismo tiempo no lo estuviera. Y mientras caminaba por los pasillos, empecé a notar un olor metálico, un olor que reconocí de inmediato aunque no quería hacerlo. Seguí ese olor hasta uno de los departamentos que aún no había sido entregado. La puerta estaba entreabierta, y cuando la empujé sentí como el estómago se me revolvía, porque lo que vi adentro no tenía sentido. Las paredes estaban manchadas, no como si alguien hubiera derramado algo, sino como si algo hubiera sido arrastrado, como si alguien hubiera intentado limpiar sin lograrlo del todo, y en el centro del lugar había marcas profundas como si algo hubiera sido sujetado con fuerza contra el suelo. No había nadie, pero no hacía falta, porque el lugar estaba lleno de presencia, de algo que no podía ver pero que estaba ahí, observando, esperando, y en ese momento escuché un sonido detrás de mí, algo suave, como un susurro, y cuando me giré lo vi reflejado en una de las ventanas. Él estaba ahí otra vez. No volteé de inmediato, no pude, me quedé mirando el reflejo, tratando de entender cómo era posible que estuviera dentro de ese lugar sin haber entrado, y entonces habló, no con esa voz distante de antes, sino más cerca, más pesada, como si cada palabra tuviera un peso real en el aire, y me dijo que ya era momento de que entendiera completamente mi papel en todo eso. Me obligué a girarme, y ahí estaba, igual que la primera vez, impecable, ajeno a todo lo que lo rodeaba, y me explicó que el siguiente paso no iba a ser automático, que había ciertas cosas que requerían intención, decisión, participación, y que yo ya había demostrado que estaba dispuesto, solo que ahora debía hacerlo consciente. Le dije que no iba a seguir con eso, que no me importaba perderlo todo, que prefería eso a seguir siendo parte de algo así, pero su expresión no cambió. Solo negó levemente con la cabeza, y me señaló el suelo, y cuando bajé la mirada, sentí cómo el cuerpo se me helaba. Había algo ahí que no estaba antes, una figura, apenas visible como si estuviera pegada al piso, una silueta oscura que parecía moverse muy lentamente, como si intentara despegarse, y entonces entendí, no eran manchas, no era suciedad, era algo más, algo que había quedado ahí, algo que no se había ido. Intenté retroceder, pero no pude. Sentí como mis piernas no respondían, como el aire se volvía pesado, difícil de respirar, y él dio un paso hacia mí, extendiendo la mano, no de forma agresiva, sino como si me estuviera ofreciendo algo nuevamente, y me dijo que aún podía elegir cómo continuar, que podía seguir creciendo, expandiéndome, convirtiéndome en algo mucho más grande de lo que jamás imaginé, o podía negarme y asumir las consecuencias. Y no fue una amenaza vacía, porque en ese momento mi teléfono empezó a sonar otra vez, y cuando lo saqué, vi mensajes, muchos mensajes de bancos, de socios, de personas cancelando acuerdos, retirando inversiones, todo desmoronándose en cuestión de segundos, como si alguien hubiera apretado un botón. Lo miré, entendiendo perfectamente lo que significaba, y en ese momento sentí algo peor que el miedo, sentí esa desesperación que ya conocía, esa sensación de estar cayendo sin poder detenerte, y aunque quería decir que no, aunque sabía lo que implicaba aceptar, también sabía lo que pasaría si me negaba. No recuerdo haber hablado, no recuerdo haber tomado su mano, pero recuerdo perfectamente el momento en que todo se detuvo, el momento en que los mensajes dejaron de llegar, el momento en que entendí que había vuelto a elegir. Desde entonces todo ha crecido más de lo que jamás imaginé. Mis proyectos son un éxito, mi nombre es respetado, nadie cuestiona nada, pero yo ya no entro a mis propios edificios, no reviso ciertos documentos, no hago preguntas que no quiero responder, porque aprendí que hay cosas que es mejor no ver. A veces en la noche, reviso los registros nuevos que aparecen sin que yo los pida, nuevas caras, nuevos nombres, nuevas fechas, y aunque intento no pensar en eso, hay algo que no puedo ignorar, algo que cada vez se vuelve más claro. Últimamente, algunos de los nombres que aparecen son personas que conozco, y hace unos días encontré uno que me dejó sin aire, porque no era un cliente ni un inversionista ni alguien lejano, era alguien demasiado cercano, era alguien de mi familia. Y lo peor de todo, es que la fecha marcada en el archivo todavía no ha llegado. Soy Valeria, tengo 32 años y soy enfermera en un hospital público.
De esos donde la gente llega cuando ya no tiene otra opción. Donde ves cosas todos los días que se te quedan pegadas aunque intentes ignorarlas. Y si soy honesta, siempre pensé que ya nada podía sorprenderme. Que después de ver morir a tanta gente, de escuchar tantos últimos suspiros, de sostener manos que se enfrían mientras alguien te mira suplicando ayuda, uno simplemente se vuelve fuerte o se rompe. Y yo creía que me había vuelto fuerte, que podía separar mi trabajo de mis emociones, que podía llegar a casa, quitarme el uniforme y dejar todo atrás. Pero eso era mentira, porque hay cosas que no se quedan en el hospital, cosas que te siguen, que se meten en tu cabeza y no te sueltan. Y lo que me pasó no empezó como algo aterrador, empezó como algo que cualquiera habría aceptado sin pensarlo demasiado. Mi mamá enfermó de repente, algo en el corazón grave, urgente, de esas situaciones donde te dicen que hay que operar ya o no hay garantía de nada. Y aunque yo trabajaba en el hospital, sabía perfectamente lo que eso significaba, sabía cuánto costaba, sabía lo lento que era el sistema, sabía que no iba a llegar a tiempo. Y recuerdo esa sensación horrible de impotencia, de saber exactamente qué hacer pero no tener los medios para hacerlo. Verla ahí acostada, conectada a máquinas, intentando sonreírme como si todo estuviera bien, y yo mintiéndole diciendo que íbamos a salir de esa, cuando en realidad no tenía idea de cómo. Pasé días sin dormir, trabajando turnos dobles, buscando dinero por todos lados, préstamos, favores, lo que fuera. Pero nada era suficiente. Y llegó un punto donde simplemente me quebré. Una noche en la sala de descanso, sola, con el uniforme todavía manchado, llorando sin poder parar, sintiendo que todo se me venía encima, que iba a perderla y no podía hacer nada para evitarlo, y fue ahí cuando lo vi por primera vez. Estaba sentado frente a mí como si hubiera estado ahí todo el tiempo, vestido completamente de negro, impecable, fuera de lugar en ese hospital viejo y desgastado, y lo más extraño fue que nadie más reaccionó, nadie entró, nadie preguntó, como si su presencia solo existiera para mí, y aunque debería haberme asustado, lo único que sentí fue una especie de calma extraña, como si todo el ruido en mi cabeza se hubiera detenido de golpe. Me habló como si me conociera, como si supiera exactamente lo que estaba pasando. Me dijo que sabía lo de mi mamá, que sabía cuánto tiempo le quedaba si no hacía algo, y también sabía que yo no tenía cómo ayudarla, y mientras lo escuchaba algo dentro de mí quería rechazarlo, levantarme, salir corriendo, pero otra parte, una más fuerte, una más desesperada, se quedó ahí escuchando cada palabra. Me dijo que podía salvarla, que el dinero aparecería, que la operación se haría sin problemas, que todo saldría bien, y por un momento sentí un alivio tan grande que casi me hizo olvidar todo lo demás, pero entonces hizo una pausa, y su expresión cambió apenas. Lo suficiente para que entendiera que había algo más. Me habló de equilibrio, de cómo nada se obtiene sin dar algo a cambio, de cómo en el lugar donde yo trabajaba ese equilibrio estaba roto constantemente, vidas que se aferraban mientras otras se perdían, decisiones que se tomaban todos los días sin que nadie las cuestionara realmente. Y luego me dijo que yo podía formar parte de ese equilibrio, que podía ayudar a que las cosas siguieran su curso de la manera correcta. No entendí al principio, o tal vez no quise entender, porque en ese momento lo único que importaba era mi mamá, así que le pregunté qué tenía que hacer, y él sonrió de una forma que me incomodó, pero ya era tarde para echarme atrás. Me dijo que no sería algo inmediato, que no sería algo evidente, que simplemente habría momentos en los que yo sabría qué hacer, momentos en los que una decisión pequeña cambiaría todo, y que yo debía tomar esas decisiones sin dudar, sin cuestionar, porque de eso dependía que el trato se mantuviera. No hubo firma, no hubo nada formal, pero sentí como algo cambiaba en ese instante, como si hubiera cruzado una línea invisible, y cuando levanté la mirada, él ya no estaba, como si nunca hubiera existido, y por un momento pensé que había sido producto del cansancio, del estrés, de todo lo que estaba viviendo, pero al día siguiente todo empezó a cambiar. Una doctora que llevaba semanas negando el caso de mi mamá de pronto aceptó revisarlo, apareció un financiamiento que no había solicitado, papeles que se movieron más rápido de lo normal, y en cuestión de días, lo que parecía imposible empezó a volverse real, la operación estaba programada, el dinero cubierto, todo encajando de una forma demasiado perfecta. Quería creer que era una coincidencia, que finalmente había tenido suerte, pero en el fondo sabía que no era así, y esa sensación creció la primera vez que pasó algo en mi turno. Era un paciente estable, no perfecto, pero tampoco grave, alguien que podía salir adelante con el tratamiento adecuado, y mientras revisaba su expediente, sentí algo extraño, una especie de pensamiento que no era mío, una certeza incómoda de que ese paciente no debía seguir ahí, de que algo no estaba en equilibrio.
Intenté ignorarlo, seguir con mi trabajo, pero esa sensación no se iba. Al contrario, se hacía más fuerte, más insistente, como una voz silenciosa empujándome, y cuando llegó el momento de administrar la medicación, dudé por primera vez en años, dudé de algo que hacía todos los días, y en ese instante sentí miedo, un miedo real, porque entendí lo que estaba pasando. Podía hacerlo bien, como siempre, o podía hacer un pequeño cambio, algo casi imperceptible, algo que nadie notaría de inmediato, y mientras sostenía la jeringa mi mano tembló, porque sabía exactamente qué significaba cada opción. No sé en qué momento dejé de resistirme, no sé en qué momento esa voz se volvió más fuerte que mi propia conciencia, pero lo hice. Fue algo mínimo, un ajuste casi invisible, y al principio no pasó nada. Todo siguió normal, el paciente estable, las máquinas funcionando como siempre, hasta que dejó de estarlo. Fue rápido, más de lo que esperaba, una caída repentina, alarmas sonando, médicos entrando, intentando estabilizarlo, y yo ahí, viendo todo, sabiendo exactamente por qué estaba pasando, sintiendo cómo el corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. No lograron salvarlo, y lo peor no fue eso, lo peor fue lo que sentí después. Porque en lugar de culpa inmediata, en lugar de pánico total, lo primero que sentí fue una especie de silencio interno, una calma fría, como si algo se hubiera acomodado, como si realmente hubiera corregido algo que estaba mal, y eso me asustó más que cualquier otra cosa. Esa misma noche, cuando fui a ver a mi mamá, los médicos me dijeron que todo estaba mejorando, que su estado era estable, que la operación había sido un éxito, y mientras la veía dormir tranquila, respirando sin dificultad, entendí que eso no era una coincidencia. El trato era real, y yo acababa de hacer mi primera parte. Intenté convencerme de que había sido una sola vez, que no volvería a pasar, que podía detenerme ahí, pero en el fondo sabía que eso no funcionaba así, porque esa sensación no desapareció. Al contrario, empezó a aparecer cada vez más seguido, en distintos pacientes en distintos momentos, como si alguien o algo estuviera marcando exactamente cuándo debía intervenir. Y lo peor es que cada vez se hacía más fácil ignorar la culpa, hasta que llegó el caso que lo cambió todo. Un paciente que no debía estar ahí, alguien que cuando vi su nombre en el expediente sentí como todo dentro de mí se detenía, porque no era un desconocido, no era alguien más en una cama cualquiera, era alguien que yo conocía, alguien que no debía formar parte de ese equilibrio. Y en ese momento entendí que esto no se trataba solo de salvar a mi mamá, se trataba de hasta dónde estaba dispuesta a llegar, porque mientras miraba ese nombre una y otra vez, esa misma sensación volvió, más fuerte que nunca, empujándome, exigiendo, y supe que lo que viniera después ya no iba a ser algo que pudiera soportar tan fácilmente. No pude apartar la mirada del nombre en el expediente. Lo leí una y otra vez como si en algún momento fuera a cambiar, como si fuera un error, pero no lo era. Era él, alguien que yo conocía demasiado bien, alguien que no tenía nada que ver con ese hospital, alguien que no debía estar en una de esas camas esperando que alguien decidiera su destino. Y lo primero que sentí fue rechazo, una negación absoluta, como si mi mente intentara protegerme de lo que estaba a punto de pasar, porque en ese instante entendí algo que no había querido aceptar antes. Entendí que esto no era aleatorio, que no eran decisiones al azar, que había un patrón, una intención, algo que elegía con precisión. Intenté cerrar el expediente, intenté alejarme, decirme a mí misma que no era mi caso, que podía pedir un cambio de turno, que podía evitarlo de alguna forma, pero esa sensación volvió, más fuerte, más pesada, como si ya no fuera solo un pensamiento sino una presencia pegada a mí, respirando conmigo, empujándome lentamente hacia esa habitación, y mientras caminaba por el pasillo, cada paso se sentía más difícil que el anterior, como si mi propio cuerpo supiera que no debía avanzar. Cuando entré, lo vi ahí, conectado a máquinas, inconsciente, con esa fragilidad que nunca le había visto antes, y por un segundo todo desapareció, el hospital, el ruido, el trato, todo, porque lo único que podía ver era a esa persona que había formado parte de mi vida, alguien que no merecía estar ahí, alguien que no debía convertirse en una pieza más de ese equilibrio enfermo. Me acerqué lentamente, revisé los monitores, todo parecía estable, no había ninguna razón médica para intervenir de forma agresiva, todo indicaba que con el tratamiento adecuado iba a salir adelante, y eso debería haber sido suficiente, debería haber sido el final de cualquier duda. Pero no lo fue, porque esa sensación seguía ahí, insistente, como un susurro constante que no podía apagar. Me repetía que no, que esta vez no iba a hacerlo, que no podía, que no importaba lo que pasara después. Pero entonces algo cambió en el ambiente, algo que no supe explicar, como si el aire se volviera más pesado, más frío,
y cuando levanté la mirada lo vi reflejado en el monitor apagado al fondo de la habitación. Él estaba ahí otra vez, no se movía, no decía nada, solo observaba, con esa calma que me resultaba insoportable, como si ya supiera lo que iba a pasar, como si no tuviera ninguna duda de que yo iba a ceder, y en ese momento sentí algo que no había sentido antes, una mezcla de miedo y rabia, porque entendí que no importaba cuánto intentara resistirme, esto ya estaba decidido desde mucho antes. Negué con la cabeza en silencio como si eso fuera suficiente para detenerlo, pero él solo inclinó ligeramente el rostro, como si estuviera decepcionado, y entonces todo empezó a fallar al mismo tiempo. Las máquinas hicieron un sonido extraño, una alarma leve al principio, luego más fuerte, más insistente, y yo sabía que eso no era normal, sabía que algo estaba siendo forzado, que no era una falla real, que era parte de esto, y mientras intentaba estabilizar los valores, mis manos temblaban porque entendía perfectamente lo que estaba pasando. No era una opción, era una presión, una obligación disfrazada de decisión. Intenté hacer todo correctamente, seguir el protocolo, mantenerlo estable, pero cada acción parecía no tener efecto, como si algo más estuviera interviniendo, como si alguien estuviera empujando en la dirección contraria, y entonces sentí esa certeza otra vez, esa claridad horrible que ya conocía. Sabía exactamente qué tenía que hacer para que todo se detuviera, y también sabía lo que significaba hacerlo. Mis manos se quedaron suspendidas por un segundo que se sintió eterno, mientras las alarmas seguían sonando, mientras su cuerpo empezaba a reaccionar de formas que no debía, y en ese instante lo miré otra vez, buscando alguna señal, algo que me permitiera no hacerlo, pero él no dijo nada, solo sonrió, y en ese momento supe que ya no había escapatoria. Lo hice. No voy a explicar cómo, no puedo, porque incluso ahora mi mente intenta bloquear ese momento, pero fue rápido, preciso, irreversible, y casi de inmediato las máquinas cambiaron. Las alarmas dejaron de sonar de forma caótica, todo volvió a un silencio controlado, uno que en ese contexto solo significaba una cosa: se había ido. Me quedé ahí, sin poder moverme, sintiendo cómo algo dentro de mí se rompía de una forma que no iba a poder reparar nunca, porque esta vez no era un desconocido, no era un nombre más en una lista, era alguien real, alguien que había tenido un lugar en mi vida, y aún así lo hice, y lo peor no fue solo eso, lo peor fue que lo sentí, esa misma calma, ese mismo equilibrio, como si algo se hubiera acomodado otra vez. Quise gritar, quise salir corriendo, quise decir la verdad, pero no lo hice, porque en el fondo entendí que ya era demasiado tarde, que nadie iba a creerme, que todo estaba diseñado para que pareciera un fallo médico más. Un caso desafortunado, uno de tantos que pasan en ese lugar todos los días. Salí de la habitación sin mirar atrás, pero antes de cruzar la puerta sentí algo en mi mano, algo que no estaba ahí antes. Y cuando bajé la mirada vi una mancha oscura en mi piel, como si algo se hubiera impregnado, una marca que no desaparecía por más que la frotara, una marca que sentí, viva. Esa noche no fui a ver a mi mamá, no podía, no después de lo que había hecho. Pero al día siguiente, cuando finalmente reuní el valor, entré a su habitación esperando encontrarla igual que siempre, tranquila, estable, recuperándose, pero algo estaba distinto. Ella estaba despierta, y me estaba mirando, pero no era una mirada normal, era una mirada fija, profunda, como si estuviera viendo algo detrás de mí, algo que yo no podía ver, y cuando intenté hablarle, cuando intenté preguntarle cómo se sentía, ella sonrió, pero no fue su sonrisa, fue una sonrisa que yo ya conocía, una sonrisa que no le pertenecía. Sentí como el cuerpo se me helaba mientras retrocedía lentamente, y entonces ella habló, pero no con su voz, no con ese tono cálido que siempre había tenido, sino con esa voz baja, firme, que ya había escuchado antes. Me dijo que lo había hecho bien, que había entendido finalmente, que el equilibrio ahora era perfecto. Y en ese momento, mientras la veía ahí, sonriendo de esa forma imposible, entendí algo que me destrozó por completo. Nunca estuve salvando a mi mamá, solo estaba asegurándome de que algo más pudiera quedarse dentro de ella. Y lo peor es que cuando intenté acercarme otra vez, cuando intenté tocarla, su mano se cerró con una fuerza que no era humana, y sin dejar de sonreír, sin apartar esa mirada vacía de la mía, me susurró algo que todavía no puedo olvidar. Me dijo que esto apenas estaba empezando, y que la próxima decisión ya no iba a ser mía. Soy Andrés, tengo 23 años, y durante toda mi vida fui ese tipo que pasaba desapercibido, el que se sentaba al fondo del salón, el que nunca destacaba en nada, ni para bien ni para mal. Y si soy honesto, lo que más me dolía no era fracasar, era ver cómo todos a mi alrededor avanzaban mientras yo me quedaba estancado, como si algo en mí simplemente no fuera suficiente.
y al principio pensé que era cuestión de esfuerzo, de disciplina, de intentarlo más fuerte, pero llega un punto donde te das cuenta de que no importa cuánto lo intentes. Hay gente que simplemente nace con algo que tú no tienes, y esa idea se te mete en la cabeza, se queda ahí, creciendo, haciéndose más pesada con cada examen reprobado, con cada oportunidad que pierdes, con cada mirada de decepción que recibes. Estaba en la universidad, una carrera que elegí más por presión que por vocación, rodeado de personas que parecían entender todo sin esfuerzo, mientras yo apenas lograba seguir el ritmo, noches enteras estudiando para terminar fallando igual, profesores que ya ni siquiera intentaban disimular que no esperaban mucho de mí, y poco a poco empecé a sentir que no pertenecía ahí, que estaba perdiendo el tiempo, que tal vez simplemente no estaba hecho para eso. Recuerdo perfectamente el día que todo cambió, porque fue uno de esos días donde todo sale mal desde el inicio. Llegué tarde a un examen importante, mi mente se quedó en blanco, las preguntas parecían escritas en otro idioma, y cuando entregué la hoja supe que había fallado otra vez. Salí del aula con esa sensación de vacío que ya se me había vuelto familiar, esa mezcla de frustración y cansancio que te hace cuestionarte todo, y en lugar de volver a casa, empecé a caminar sin rumbo, sin pensar realmente a dónde iba. No reconocí la calle en la que terminé, y eso ya debería haber sido una señal porque llevaba años viviendo en esa ciudad, pero aún así seguí avanzando, como si algo me estuviera guiando, hasta que lo vi apoyado contra un poste, vestido completamente de negro, con esa presencia que no encajaba con nada a su alrededor, como si no perteneciera a ese lugar, como si estuviera ahí únicamente por mí. No me sorprendió tanto como debería, y eso es algo que todavía no entiendo, porque en lugar de sentir miedo inmediato, lo que sentí fue curiosidad, una especie de calma extraña, como si finalmente algo fuera a cambiar, y cuando me miró, supe que no era un encuentro casual. Me habló sin rodeos, me dijo que sabía exactamente quién era, lo que estaba pasando, lo que pensaba cuando nadie me veía, las dudas que me carcomían por dentro, y cada palabra encajaba de una forma tan precisa que me dejó sin reacción, como si estuviera escuchando mis propios pensamientos en voz alta. Me dijo que yo no era menos que los demás, que simplemente no estaba usando las herramientas correctas, que el conocimiento no siempre viene del esfuerzo, que hay formas más rápidas, más efectivas, de llegar a donde uno quiere, y en ese momento, con todo lo que estaba sintiendo, con toda esa frustración acumulada, sus palabras empezaron a tener sentido. Le pregunté qué quería decir, cómo era posible eso, y él sonrió, una sonrisa tranquila, segura, como si esa conversación ya hubiera ocurrido antes, y me explicó que podía ayudarme, que podía hacer que entendiera todo, que destacara, que fuera mejor que cualquiera en esa universidad, que no volvería a sentirme insuficiente nunca más. Debería haber dudado más, debería haberme ido, pero no lo hice, porque cuando te pasas tanto tiempo sintiéndote menos, cuando estás tan cansado de fallar, cualquier oportunidad, por extraña que parezca, empieza a verse como una salida. Le pregunté qué tenía que hacer, y ahí fue cuando su expresión cambió ligeramente, lo suficiente para que algo dentro de mí dudara, pero no lo suficiente para detenerme. Me dijo que el conocimiento tiene un precio, que siempre lo ha tenido, solo que la mayoría de las personas no lo ve, que lo paga de otras formas, con tiempo, con sacrificio, con oportunidades perdidas, pero que en mi caso el precio sería distinto. No entró en detalles, no explicó demasiado, solo dijo que habría momentos en los que entendería cosas sin haberlas aprendido, momentos en los que sabría exactamente qué hacer, qué decir, cómo actuar, y que en esos momentos no debía cuestionarlo, no debía resistirme, porque eso era parte del trato. No hubo firma, no hubo nada tangible, pero sentí algo, una especie de presión en la cabeza, como si algo se acomodara dentro de mí, como si una puerta se abriera, y cuando quise reaccionar, cuando quise hacer más preguntas, él ya no estaba, desapareció. Esa misma noche pasó la primera vez. Estaba intentando estudiar como siempre, leyendo sin entender demasiado, cuando de pronto algo hizo clic, no sé cómo explicarlo, fue como si de un segundo a otro todo tuviera sentido, como si la información simplemente apareciera en mi cabeza ya ordenada, clara, perfecta, y empecé a recordar cosas que no había memorizado, a entender conceptos que antes me parecían imposibles. Pensé que era suerte, pensé que finalmente mi esfuerzo estaba dando resultados, pero no era eso. Al día siguiente en clase, respondí preguntas sin dudar, resolví problemas que antes me habrían tomado horas en cuestión de minutos, y las miradas empezaron a cambiar. Los profesores, mis compañeros, todos empezaron a verme diferente, y por primera vez en mucho tiempo sentí que pertenecía, que era suficiente, que incluso podía ser mejor,
Y eso fue lo más peligroso, porque me acostumbré demasiado rápido. Cada día era más fácil, más natural, como si esa nueva forma de entender el mundo fuera lo normal, y dejé de cuestionarlo, dejé de preguntarme de dónde venía todo eso, porque los resultados eran demasiado buenos como para detenerme, hasta que empezaron los sueños. Al principio eran confusos, fragmentos, imágenes sueltas que no lograba entender, pero poco a poco se volvieron más claros, más intensos, y siempre eran lo mismo: salas de estudio vacías, pasillos largos, y personas, mis compañeros, sentados, inmóviles, con la mirada perdida, como si algo les hubiera sido quitado. Me despertaba agitado, con una sensación extraña, como si esos sueños fueran más que simples imágenes, pero durante el día todo volvía a la normalidad, todo seguía funcionando perfectamente, así que intenté ignorarlo. Hasta que dejó de ser solo un sueño. Un día, uno de los mejores estudiantes de mi clase dejó de asistir, sin explicación, simplemente desapareció, y al principio nadie le dio demasiada importancia. Cosas así pasan, la gente abandona, cambia de carrera, pero luego fue otro, y luego otro más, todos estudiantes que destacaban, que siempre estaban arriba, y algo en mí empezó a incomodarse, no por lo que estaba pasando, sino por lo que yo estaba sintiendo. Porque mientras ellos desaparecían, mientras sus nombres dejaban de aparecer en listas, mientras sus asientos quedaban vacíos, yo seguía mejorando, entendiendo más, avanzando más rápido, como si algo se estuviera transfiriendo, como si cada ausencia dejara espacio para que yo creciera. Intenté ignorarlo, convencerme de que no tenía relación, pero esa idea ya estaba ahí, creciendo, haciéndose imposible de ignorar, y todo empeoró cuando encontré algo que no debía. Fue en la biblioteca, buscando un libro que supuestamente alguien había devuelto recientemente, pero que no aparecía en el sistema, y mientras revisaba los estantes, encontré una sección que no recordaba haber visto antes, un espacio oculto, casi invisible, donde había archivos, no libros, archivos con nombres, nombres que reconocí de inmediato, los mismos nombres de los estudiantes que habían desaparecido. Mi corazón empezó a latir más rápido mientras tomaba uno de esos archivos, dudando si debía abrirlo o no, pero algo dentro de mí ya sabía que no había vuelta atrás, y cuando finalmente lo hice, lo que encontré adentro hizo que todo cobrara sentido de la peor forma posible, porque no eran simples registros académicos, eran algo más, algo que no debía existir, algo que me hizo entender que ese conocimiento que ahora tenía no era realmente mío, y que alguien más lo había perdido para que yo pudiera tenerlo. Me quedé mirando el contenido del archivo sin poder reaccionar, como si mi mente se negara a procesar lo que tenía enfrente. Porque no eran simples hojas con datos académicos, no eran registros normales de estudiantes, eran descripciones detalladas, demasiado detalladas, de habilidades, recuerdos, capacidades específicas, como si alguien hubiera tomado todo lo que hacía especial a esa persona y lo hubiera convertido en algo medible, clasificable, transferible, y lo peor era que al final de cada página había una marca, una especie de sello oscuro, acompañado de una fecha, la misma fecha en la que esas personas habían desaparecido. Sentí un vacío en el estómago que no supe cómo explicar, porque en ese momento entendí lo que estaba pasando, entendí que todo ese conocimiento que había empezado a aparecer en mí no venía de la nada, que no era un talento oculto que de repente había despertado, era algo que había sido arrancado de alguien más, algo que ahora estaba en mí porque ya no estaba en ellos. Solté el archivo como si quemara, pero no pude dejar de mirar los demás, porque había muchos, demasiados, cada uno con un nombre, cada uno con una historia, y en ese instante una idea empezó a formarse en mi cabeza, una que no quería aceptar, pero que tenía demasiado sentido. Busqué entre los archivos, y encontré el mío. No sé cuánto tiempo me tomó reaccionar, porque cuando vi mi nombre ahí, sentí como si el aire desapareciera de golpe, como si todo se cerrara a mi alrededor, y aún así lo abrí, porque en ese punto ya no podía detenerme. Las primeras páginas eran como esperaba, información básica, mi historial, mis calificaciones, mis fallas, todo lo que yo ya sabía, pero luego venía algo más, algo que no esperaba, una sección que estaba marcada de forma distinta, como si hubiera sido añadida después. Ahí estaban listadas habilidades que yo no tenía antes, con fechas, las mismas fechas en las que otros estudiantes habían desaparecido. Sentí cómo me temblaban las manos mientras pasaba las páginas, porque no era una coincidencia, no podía serlo. Todo estaba demasiado claro, demasiado ordenado, como si alguien hubiera estado registrando cada cambio, cada transferencia, cada momento en el que algo pasaba de ellos a mí, y al final del archivo había algo más, una última sección, vacía, con un espacio reservado, y debajo una fecha que aún no había llegado.
Cerré el archivo de golpe, sintiendo cómo el corazón me latía con fuerza, como si estuviera intentando escapar de mi propio cuerpo, porque en ese momento entendí algo que me heló completamente. Esto no había terminado, no era solo un proceso de recibir, era algo que eventualmente iba a invertirse. Escuché un ruido detrás de mí, suave pero suficiente para hacer que todo mi cuerpo se tensara, y cuando me giré lo vi. Estaba ahí como siempre, tranquilo, sin prisa, observándome como si todo esto fuera exactamente lo que esperaba, como si yo finalmente hubiera entendido. Quise hablar, quise exigir respuestas, pero las palabras no salieron, porque en el fondo ya sabía todo lo que iba a decir. Me explicó sin rodeos, sin intentar suavizar nada, que el conocimiento nunca se crea de la nada, que siempre se mueve, que siempre cambia de lugar, que lo que yo estaba experimentando era simplemente una redistribución, una forma más eficiente de concentrar lo que otros desperdiciaban. Le dije que eso no tenía sentido, que no era justo, que esas personas no habían elegido perder lo que tenían, y él solo inclinó la cabeza ligeramente, como si esa idea le pareciera irrelevante. Me recordó que yo sí había elegido, que yo había pedido ser mejor, y que eso siempre tiene un costo. Intenté retroceder, alejarme de él, de ese lugar, de todo, pero sentí algo extraño, una presión en la cabeza, la misma que había sentido al inicio, solo que ahora era más fuerte, más invasiva, como si algo dentro de mí estuviera respondiendo a su presencia. Me dijo que todavía estaba a tiempo de seguir creciendo, de volverse algo extraordinario, que apenas había comenzado, que lo que había recibido hasta ahora era solo una pequeña parte de lo que podía tener, pero también me dijo algo más, algo que no esperaba. Me dijo que todo sistema necesita equilibrio, que no se puede tomar indefinidamente sin devolver, que eventualmente todos pagan. Y en ese momento supe lo que significaba esa sección vacía en mi archivo. No dije nada, no pude. Porque cualquier palabra habría sido inútil. Salí de la biblioteca sin mirar atrás, tratando de convencerme de que podía detener esto, de que podía dejar de participar, de que si simplemente ignoraba todo, si dejaba de aprovechar ese conocimiento, tal vez el proceso se detendría. Pero no funcionó, porque al día siguiente cuando entré a clase, todo seguía igual, o peor. Respondí preguntas sin pensar, resolví problemas con una facilidad absurda, mi mente seguía funcionando de esa forma que ya no podía controlar, y lo más inquietante fue darme cuenta de que ya no necesitaba esforzarme para que pasara, era automático, inevitable, y mientras más pasaba el tiempo, más evidente se volvía que esto no iba a detenerse por mi voluntad. Otra persona desapareció, luego otra. Y cada vez que eso pasaba, yo sentía ese cambio, ese crecimiento, esa claridad que ya empezaba a resultarme insoportable, porque ahora sabía exactamente de dónde venía. Intenté aislarme, dejar de ir a clases, evitar todo, pero incluso así, incluso lejos de ese lugar seguía sintiendo cómo mi mente se llenaba de cosas que no había aprendido, como si la distancia no importara. Y entonces llegó el día. No hubo señales claras, no hubo advertencias, solo desperté con una sensación distinta, un peso en el cuerpo que no había sentido antes, como si algo estuviera cambiando, como si algo estuviera regresando. Intenté concentrarme, leer, pensar como siempre, pero algo estaba mal. Las cosas ya no eran tan claras, los conceptos no fluían igual, las respuestas no aparecían automáticamente, y por primera vez en mucho tiempo dudé, sentí miedo, un miedo real. Porque entendí lo que estaba pasando. Salí corriendo de mi casa, sin pensar, sin saber a dónde ir, pero sabiendo exactamente dónde iba a terminar, la biblioteca, ese lugar otra vez. Cuando llegué todo estaba en silencio, más de lo normal, como si el lugar estuviera vacío de una forma antinatural, y mis pasos resonaban demasiado fuerte mientras avanzaba hacia esa sección oculta. Los archivos seguían ahí, pero algo había cambiado. El mío ya no estaba en el mismo lugar, estaba separado, abierto, como si me estuviera esperando. Me acerqué lentamente, sintiendo cómo cada paso se hacía más pesado, y cuando miré dentro lo vi, la sección que antes estaba vacía, ya no lo estaba. Había información nueva, detalles, recuerdos, habilidades, pero esta vez no estaban entrando, estaban siendo marcadas como. Sentí como el mundo se me venía encima mientras pasaba las páginas, viendo cómo todo lo que había ganado empezaba a desaparecer, como si alguien estuviera borrando cada parte de mí que no era originalmente mía. Y entonces entendí lo peor, no solo me iban a quitar lo que había recibido, iban a dejarme con menos de lo que tenía al inicio. Escuché su voz detrás de mí una vez más, tranquila, constante, inevitable, y no necesité girarme para saber que estaba ahí. Me dijo que el ciclo siempre se cumple, que nadie se queda con todo,
que ahora era mi turno de devolver. Intenté resistirme, intenté aferrarme a lo que aún sentía como mío, pero era inútil, porque en ese momento sentí algo que nunca había experimentado antes, algo mucho más profundo que el miedo. Sentí como algo dentro de mi mente se desgarraba, recuerdos que desaparecían, ideas que se desvanecían, partes de mí que simplemente dejaban de existir. Caí al suelo incapaz de sostenerme, sintiendo cómo todo se desmoronaba desde adentro, y mientras mi visión se nublaba, mientras mi cabeza se vaciaba de una forma aterradora, alcancé a ver mi archivo por última vez, y lo que quedó escrito al final fue lo que terminó de romperme, porque ya no había una fecha futura, había una marca final, una que indicaba que el proceso estaba completo. Y mientras todo en mí se apagaba lentamente, mientras dejaba de reconocer incluso mis propios pensamientos, entendí algo que llegó demasiado tarde. Nunca me estaban haciendo mejor, solo me estaban preparando para convertirme en la siguiente fuente. Soy Ricardo, tengo 41 años y llevo más de la mitad de mi vida siendo policía. De esos que todavía creen que hacer lo correcto sirve de algo. Aunque con los años esa idea se va desgastando, se va volviendo más difícil de sostener cuando ves cómo funcionan realmente las cosas, cuando entiendes que muchas veces no gana el que tiene la razón, sino el que tiene más poder, más contactos o simplemente menos escrúpulos. Y aún así yo seguí, porque necesitaba creer que al menos una parte de todo esto valía la pena, que no todo estaba perdido. Pero hay casos que te rompen esa idea por completo. Hay momentos donde entiendes que llegaste tarde, que hiciste todo lo que pudiste, y aún así no fue suficiente, y ese tipo de cosas no se olvidan, se quedan contigo, te siguen incluso cuando intentas dormir. El caso que me cambió empezó como cualquier otro, una llamada de emergencia, un posible robo, algo que en teoría no debía salirse de control, pero cuando llegamos ya era tarde, demasiado tarde, la escena era un desastre, una familia entera destruida en cuestión de minutos, y lo peor no fue solo lo que vi, fue lo que sentí. Esa certeza de que si hubiéramos llegado antes, solo unos minutos antes, tal vez todo habría sido diferente. Ese pensamiento se me quedó clavado, no me dejó en paz. Empecé a obsesionarme, a revisar el caso una y otra vez, a buscar errores, a tratar de encontrar en qué momento exacto todo se había salido de control, pero no había respuestas claras, solo esa sensación constante de impotencia, de injusticia, de saber que los responsables probablemente no iban a pagar como deberían. Y así fue. Los sospechosos aparecieron, hubo arrestos, pero las pruebas no fueron suficientes. Los abogados hicieron su trabajo, y poco a poco todo se fue desmoronando hasta que el caso se cayó como muchos otros, y ver eso fue lo que terminó de quebrarme. Porque entendí que no importaba lo que hiciera, no importaba cuánto me esforzara, el sistema no estaba hecho para funcionar como yo creía. Esa noche salí a patrullar solo, necesitaba despejar la cabeza, manejar sin rumbo, alejarme de todo, y terminé en una carretera que casi no se usa, una de esas rutas largas oscuras donde no pasa nadie, y fue ahí donde lo vi. Al principio pensé que era un jinete, alguien que había tenido la mala idea de cruzar por ahí a esa hora, pero algo no encajaba. El caballo era completamente oscuro, demasiado grande, y el hombre que lo montaba estaba vestido de negro, con un sombrero que le cubría el rostro, inmóvil en medio del camino, como si me estuviera esperando. Frené el auto por instinto, más por sorpresa que por otra cosa, y durante unos segundos no pasó nada, solo ese silencio incómodo, pesado, hasta que él bajó del caballo con una calma que no tenía sentido en ese lugar. No caminó hacia mí de inmediato, se quedó ahí mirándome, y aunque no podía ver su rostro claramente, sentí esa mirada directa, fija, como si me estuviera atravesando, y por alguna razón, en lugar de sentir miedo, sentí algo más, rabia, porque en ese momento todo lo que llevaba acumulado salió a la superficie, toda esa frustración, esa impotencia, y cuando finalmente se acercó, yo ya estaba listo para decir lo que fuera, pero él habló primero. Me dijo que sabía lo que había pasado, que sabía lo que yo sentía, esa necesidad de justicia que nunca se cumplía, ese peso de saber que había gente caminando libremente después de hacer cosas que no deberían quedar impunes. Y cada palabra que decía era como si estuviera sacando directamente lo que yo llevaba dentro. Me dijo que el problema no era que yo estuviera equivocado, que el problema era que estaba jugando bajo reglas que no estaban hechas para castigar realmente.
Y luego me ofreció algo que en ese momento sonó demasiado bien. Me dijo que podía darme justicia real, no justicia de tribunales, no procesos largos que terminan en nada, sino justicia directa, inmediata, definitiva, que yo podría decidir quién realmente merecía pagar, y que nada se interpondría. Debería haberlo rechazado, debería haberme ido, pero cuando llevas tanto tiempo viendo lo mismo, cuando estás tan cansado de que todo termine igual, ese tipo de oferta deja de sonar absurda. Le pregunté qué quería a cambio, y él no dudó. Me dijo que la justicia, la verdadera, siempre tiene un costo, que no se trata solo de castigar, sino de equilibrar, que cada decisión que tomara tendría consecuencias, pero no me dio detalles, no explicó demasiado, y eso fue lo que hizo que bajara la guardia, porque pensé que podía controlarlo, que podía usarlo solo cuando fuera necesario, que podía hacer lo correcto aunque el camino no lo fuera. Acepté. No hubo contrato, no hubo nada formal, solo ese momento, esa decisión, y la sensación inmediata de que algo había cambiado, como si una línea invisible se hubiera cruzado. Cuando levanté la mirada, él ya estaba de nuevo sobre el caballo, y antes de irse, me dijo algo que en ese momento no entendí del todo. Me dijo que tuviera cuidado con lo que consideraba justicia, porque una vez que empiezas, es difícil detenerse. Esa misma semana pasó. Un sospechoso que había quedado libre, alguien que todos sabíamos que era culpable pero que no podíamos tocar por falta de pruebas, apareció muerto. No hubo señales claras de lucha, no hubo explicación, solo apareció. Y lo peor fue que yo supe, lo supe desde el primer momento, porque esa noche, antes de que pasara, tuve un pensamiento, uno claro, directo, como una certeza que no venía de mí. Sabía que iba a pasar, y no hice nada para evitarlo. Al contrario, lo acepté, y eso fue suficiente. Los casos empezaron a resolverse de formas extrañas. Personas que evadían la ley empezaban a desaparecer, a morir en circunstancias que nadie podía explicar del todo, y poco a poco dentro de mí, esa sensación de impotencia empezó a desaparecer, porque por primera vez, las cosas se sentían equilibradas, o eso creía, hasta que empecé a notar algo. Detalles pequeños al principio, cosas que no encajaban del todo, como que algunos de los nombres que aparecían no eran criminales claros, no eran personas con historial, sino gente que apenas estaba siendo investigada, o que ni siquiera había sido acusada formalmente. Intenté ignorarlo, pensar que era coincidencia, que tal vez había información que yo no tenía, pero esa idea empezó a romperse cuando uno de esos casos me tocó de cerca, demasiado cerca. Era un nombre que reconocí de inmediato. Alguien que yo mismo había defendido dentro del departamento, alguien que estaba seguro de que no era culpable, y aún así, apareció en la lista. Esa misma sensación volvió, esa certeza, esa presión, y en ese momento entendí que esto ya no se trataba de lo que yo creía justo, se trataba de algo más, algo que estaba usando mis decisiones para algo que yo todavía no alcanzaba a entender. Esa noche no dormí, porque sabía que si no hacía nada, iba a pasar, pero también sabía que si intentaba detenerlo, no sabía qué iba a ocurrir. Y mientras miraba ese nombre una y otra vez, sintiendo cómo esa presión crecía dentro de mí, entendí que la decisión que tomara ahora iba a cambiarlo todo, porque por primera vez desde que acepté, ya no estaba seguro de estar del lado correcto. No pude quitar ese nombre de mi cabeza. Lo veía incluso cuando cerraba los ojos, como si estuviera grabado en algún lugar más profundo que la memoria. Y lo peor era que no era un desconocido, no era alguien más en una lista, era alguien a quien yo mismo había defendido, alguien que había interrogado, alguien cuya mirada recordaba perfectamente porque en ella no había culpa, había miedo, pero no culpa, y aún así esa sensación seguía ahí, esa certeza que ya conocía, ese impulso que no pedía permiso, que no se cuestionaba, que simplemente aparecía y se imponía. Intenté aferrarme a la lógica, repetirme que esto no tenía sentido, que debía ser un error, que tal vez había información que yo no conocía, algo oculto, algo que justificara lo que estaba pasando, pero en el fondo sabía que no era así, porque esa sensación no venía de pruebas, no venía de evidencia, venía de algo más, algo que no entendía pero que cada vez se hacía más fuerte. Esa noche salí a buscarlo, no porque creyera que podía detenerlo, sino porque necesitaba comprobarlo por mí mismo, necesitaba verlo, hablar con él, asegurarme de que estaba bien, de que todo esto era un error antes de que fuera demasiado tarde, y mientras manejaba hacia su casa, sentía esa presión constante, como si algo dentro de mí estuviera en desacuerdo con lo que estaba haciendo. Cuando llegué, todo parecía normal, las luces encendidas, su auto afuera, nada fuera de lugar, y por un segundo pensé que tal vez estaba exagerando, que tal vez todo esto era producto del estrés, de todo lo que había estado pasando, pero esa idea no duró mucho,
porque cuando bajé del auto lo vi, el caballo, negro, inmóvil al otro lado de la calle, y sobre él, estaba él. No se movía, no hacía falta. Su presencia era suficiente. Sentí como el cuerpo se me tensaba, como esa sensación que ya conocía se intensificaba de golpe, y por un instante dudé de entrar, dudé de seguir adelante, pero ya era tarde para eso. Caminé hacia la puerta, cada paso más pesado que el anterior, como si algo intentara detenerme, como si cruzar ese umbral fuera a cambiar algo que ya no tendría vuelta atrás, y cuando finalmente toqué, él abrió casi de inmediato. Su expresión cambió cuando me vio. Confusión al principio, luego alivio, y eso fue lo que me terminó de destruir por dentro, porque en ese momento supe que no merecía lo que estaba a punto de pasar. Intenté hablar, decirle que se fuera, que no se quedara ahí, que no estaba seguro, pero las palabras no salían como quería, se sentían torpes, incompletas, como si algo estuviera interfiriendo incluso en eso. Él me invitó a pasar, y lo hice, no sé por qué, tal vez porque una parte de mí todavía creía que podía detener esto. Nos sentamos. Intentamos hablar, pero yo no podía concentrarme, porque esa presión seguía creciendo, esa certeza seguía empujando, y cada segundo que pasaba sentía que algo se acercaba más. Y entonces pasó. No hubo ruido afuera, no hubo señales claras, pero algo cambió en el ambiente, algo que hizo que el aire se volviera más pesado, más difícil de respirar. Y él lo notó también, lo vi en su expresión, en la forma en que miró alrededor sin entender qué estaba pasando. Yo sí lo entendía. Y eso fue lo peor. Intenté levantarme, decirle que saliéramos, que se fuera conmigo, pero mi cuerpo no respondió como esperaba, porque esa sensación ya no era solo una idea, ya no era solo un impulso, era una orden. Algo dentro de mí sabía exactamente lo que tenía que pasar, y luché. Por primera vez desde que todo empezó, luché de verdad contra eso, contra esa fuerza invisible que me empujaba, que intentaba usarme como lo había hecho antes, pero esta vez no era tan fácil, porque esta vez importaba. Y mientras intentaba resistirme, sentí algo que no había sentido antes, algo que me hizo entender lo que realmente estaba en juego, dolor, pero no un dolor físico normal, era algo más profundo, como si algo dentro de mí se estuviera desgarrando por no obedecer, como si cada segundo de resistencia tuviera un precio. Caí de rodillas, sin poder respirar bien, sin poder pensar con claridad, y lo vi acercarse a mí, preocupado, preguntando qué me pasaba, sin entender nada. Y en ese momento quise decirle la verdad, quise advertirle, quise hacer algo, pero no pude, porque en ese instante perdí el control. No recuerdo cada detalle con claridad, mi mente intenta bloquearlo, pero hay cosas que no se borran, fragmentos que se quedan, como flashes que vuelven una y otra vez, el sonido de la lucha, su voz confundida convirtiéndose en miedo, objetos cayendo, el golpe seco contra el suelo, y luego, silencio, un silencio pesado, irreal. Cuando volví en mí, estaba solo, el lugar estaba mal, demasiado quieto, y él ya no se movía. No voy a describirlo, no puedo, pero supe exactamente lo que había pasado, y lo peor no fue verlo así, lo peor fue lo que sentí después, esa calma, ese maldito equilibrio otra vez, como si todo se hubiera acomodado, como si eso hubiera sido necesario. Me alejé como pude, sin mirar atrás, salí de esa casa sintiendo que algo en mí se había roto de una forma que no iba a poder reparar nunca, y cuando levanté la mirada él seguía ahí, sobre el caballo, esperando. Me acerqué sin pensar, con una mezcla de rabia y desesperación que ya no podía contener, y le grité, le exigí que lo detuviera, que deshiciera esto, que me devolviera el control, que me sacara de todo eso. Pero él no se inmutó, solo me miró, y cuando habló, lo hizo con esa calma que ya odiaba. Me dijo que yo había pedido justicia, que esto era justicia, que no se trataba de lo que yo creía, sino de lo que debía ser. Le dije que eso no era justo, que él no era culpable, que no tenía sentido, y entonces dijo algo que todavía me persigue. Me dijo que la culpa no siempre es visible, que hay cosas que las personas cargan sin que nadie las vea, y que yo no era quien para decidir eso. Intenté negarlo, intenté aferrarme a lo que yo sabía, a lo que había investigado, pero en el fondo, algo dudó, y esa duda fue suficiente, porque en ese momento entendí que esto nunca fue sobre hacer lo correcto, fue sobre tomar decisiones, sin entender realmente las consecuencias. Desde esa noche todo cambió. Ya no veo los casos igual, ya no confío en mis propios juicios, porque esa lista sigue apareciendo, esos nombres siguen llegando, y cada vez que lo hacen, esa sensación vuelve, más fuerte, más clara,
más difícil de resistir. He intentado detenerme, lo juro. He intentado ignorarlo, alejarme. Incluso pensé en dejar todo, renunciar, desaparecer. Pero no importa lo que haga, siempre vuelve, siempre encuentra la forma. Y hace unos días entendí por qué. Porque el último nombre que apareció no era un criminal, no era un sospechoso, no era alguien que estuviera en ningún caso. Era alguien que conozco mejor que nadie. Alguien al que veo todos los días. Alguien que no puede ser, porque ese nombre es el mío. Y desde que lo vi, no he vuelto a dormir. Porque ahora entiendo lo que viene. Y lo peor de todo es que esta vez no hay nadie que pueda detenerlo. Soy Daniela, tengo 34 años y durante mucho tiempo me repetí que el fracaso era solo una etapa, algo temporal, una fase incómoda antes de que todo finalmente funcionara, porque eso es lo que uno ve en redes, lo que todos dicen, que hay que insistir, que hay que creer, que tarde o temprano llega el momento. Pero nadie te habla de lo que pasa cuando ese momento no llega, cuando lo intentas una y otra vez y todo sale mal, cuando el dinero se acaba, cuando las deudas crecen, cuando empiezas a darte cuenta de que tal vez no es una etapa, tal vez ese es tu límite, y aceptar eso es algo que no todos pueden hacer. Yo tenía un emprendimiento de ropa, algo pequeño al inicio, pero con el tiempo intenté hacerlo crecer, invertí lo que no tenía, pedí préstamos, confié en personas que no debía, y poco a poco todo empezó a desmoronarse, ventas que no llegaban, mercancía que se quedaba acumulada, cuentas que no podía pagar, y esa sensación constante de estar corriendo hacia adelante mientras todo se derrumba detrás de ti. Recuerdo el día exacto en que entendí que ya no había salida. Estaba revisando mis cuentas, números que no cuadraban, deudas que ya no podía esconder ni justificar, mensajes sin responder, llamadas perdidas. Y en medio de todo eso me di cuenta de algo simple pero devastador. Ya no tenía a quién pedirle ayuda. Esa noche no dormí. No podía, porque cada vez que cerraba los ojos veía lo mismo, el negocio cayendo, la gente reclamando, todo lo que había construido desapareciendo poco a poco, y lo peor era esa sensación de culpa, de saber que todo eso había sido decisión mía. Salí a caminar sin rumbo, necesitaba aire, necesitaba dejar de pensar aunque fuera por un momento. Y terminé en una zona que no frecuentaba, un lugar viejo, casi olvidado, con locales cerrados, luces parpadeando, y ese silencio incómodo que hace que todo se sienta fuera de lugar. Y fue ahí donde lo vi, apoyado contra una vitrina vacía, vestido completamente de negro, como si no perteneciera a ese lugar, como si estuviera fuera del tiempo, y aunque debería haberme dado miedo, lo único que sentí fue algo distinto, algo más cercano a la curiosidad, o tal vez a la desesperación. Porque en ese punto ya no estaba pensando con claridad. Me acerqué, y antes de que dijera algo él habló, me llamó por mi nombre, y eso fue suficiente para que todo dentro de mí se tensara. Me dijo que sabía lo que estaba pasando, que conocía cada intento, cada error, cada decisión que me había llevado hasta ahí, y lo decía con una calma que me resultaba inquietante, como si estuviera leyendo un libro que ya conocía de memoria. Intenté preguntarle quién era, cómo sabía todo eso, pero él no respondió directamente, solo siguió hablando, diciéndome que lo mío no era falta de talento, que el problema no era el producto ni la idea, ni siquiera el esfuerzo. El problema era la suerte. Y cuando dijo eso, algo dentro de mí se detuvo, porque era exactamente lo que yo llevaba tiempo pensando pero no quería admitir. Me dijo que hay personas que nacen con ella, y otras que no, pero que eso no significa que no se pueda conseguir. Que hay formas de inclinar las cosas a tu favor, formas de asegurarte de que todo funcione. Y en ese momento supe hacia dónde iba, supe que esto no iba a ser gratis. Pero aún así, no me fui. Le pregunté qué quería a cambio, y él sonrió. No fue una sonrisa exagerada, fue algo sutil, casi imperceptible, pero suficiente para hacerme sentir incómoda. Me dijo que no era algo complicado, que no me iba a pedir nada que no pudiera hacer, que simplemente habría momentos, decisiones pequeñas, en las que debía confiar. No explicó demasiado, no entró en detalles. Y eso fue lo que me hizo aceptar, porque pensé que podía manejarlo, que podía tomar lo que necesitaba y detenerme antes de que fuera demasiado lejos. Pensé que tenía control, y ese fue mi error. No hubo contrato, no hubo nada formal, solo ese momento, esa decisión, y una sensación extraña, como si algo se acomodara dentro de mí, como si una puerta se abriera. Cuando volví a mirar, ya no estaba. Los cambios empezaron casi de inmediato. Al día siguiente recibí mensajes, pedidos que no esperaba, gente interesada en mi marca,
publicaciones que empezaban a moverse solas, como si alguien las estuviera empujando desde atrás, y en cuestión de días, lo que llevaba meses sin funcionar, empezó a despegar. Ventas constantes, clientes nuevos, todo encajando de una forma demasiado perfecta. Al principio no lo cuestioné, no quería hacerlo, porque por primera vez en mucho tiempo, todo estaba saliendo bien. Las deudas empezaron a reducirse, el negocio crecía, y yo sentía que finalmente estaba donde siempre quise estar, hasta que pasó la primera vez. Fue algo pequeño, casi insignificante, una clienta que hizo un pedido grande, alguien importante para mi crecimiento, pero hubo un error, un problema con la entrega, algo que podía solucionarse fácilmente o complicarse, y en ese momento sentí algo, una especie de intuición, una idea clara de qué hacer. No era lo correcto, no era lo más honesto, pero sí era lo más conveniente. Dudé, por un segundo dudé, pero luego lo hice. Manipulé la situación, mentí, ajusté detalles para que todo me favoreciera. Y funcionó, demasiado bien. La clienta no solo no se quejó, volvió a comprar, y en ese momento sentí algo extraño. No fue culpa, no fue alivio, fue satisfacción, como si hubiera tomado la decisión correcta. Y eso fue lo que empezó a cambiar todo, porque después de eso, esas decisiones pequeñas empezaron a aparecer más seguido. A veces eran cosas simples, otras no tanto, pero siempre llevaban al mismo resultado, más ventas, más crecimiento, más éxito. Y poco a poco dejé de cuestionarlo, porque los resultados eran demasiado buenos, hasta que empezaron los problemas, no en el negocio, en las personas. Clientes que desaparecían, gente que dejaba de responder, comentarios extraños, historias que no cuadraban. Al principio lo ignoré, pensé que eran coincidencias, pero esa idea empezó a romperse cuando alguien me escribió. Un mensaje directo, corto, confuso, de una clienta que había comprado varias veces. Decía que algo no estaba bien, que había recibido su pedido pero que no era lo que esperaba, que había algo raro, que necesitaba hablar conmigo. No respondí de inmediato, no quería problemas, pero algo en ese mensaje me incomodó, así que decidí revisar su pedido. Y fue ahí cuando lo vi. Un detalle que no debería estar ahí, algo que no tenía sentido, algo que yo no había enviado. Sentí un escalofrío inmediato, porque en ese momento entendí que esto ya no era solo sobre vender ropa, que había algo más mezclado en todo esto, algo que no estaba viendo claramente, y mientras revisaba el resto de los pedidos empecé a encontrar más cosas, pequeños detalles, diferencias mínimas pero suficientes para hacerme sentir que algo no estaba bien, y entonces encontré uno. Un paquete que no tenía registro, sin cliente claro, sin dirección válida, pero marcado como entregado. Y cuando abrí la información, sentí como todo dentro de mí se detenía, porque lo que aparecía ahí no era un pedido, era otra cosa, algo que no tenía nada que ver con mi negocio, algo que me hizo entender que todo este tiempo no estaba vendiendo lo que yo creía, y que el trato que había aceptado era mucho más oscuro de lo que imaginé. Me quedé mirando la pantalla sin entender completamente lo que estaba viendo, porque no encajaba con nada de lo que yo manejaba en mi negocio. No era un pedido común, no había talla ni modelo ni dirección clara, solo un código extraño, un registro de envío confirmado y una nota que no recordaba haber escrito, y aún así, estaba ahí, como si siempre hubiera formado parte del sistema, como si yo misma lo hubiera aprobado en algún momento que no podía recordar. Sentí un frío recorrerme el cuerpo mientras abría los detalles, esperando encontrar algún error, alguna explicación lógica que me permitiera cerrar eso y seguir como si nada. Pero en lugar de eso encontré algo peor, una serie de archivos adjuntos que no tenían sentido en ese contexto, imágenes borrosas, fragmentos de conversaciones incompletas, datos que no correspondían a ningún cliente, y lo más inquietante de todo, nombres que no estaban en mi base de datos, nombres que no reconocía, pero que aparecían marcados como procesados. No como pedidos, no como ventas, como procesados. Intenté cerrar todo, decirme que era un error del sistema, algo externo, un hackeo, cualquier cosa que me permitiera no profundizar más, pero esa sensación volvió, esa misma intuición que había sentido antes, solo que ahora era más pesada, más clara, más difícil de ignorar. No era un error, era parte de esto. Revisé otros registros, uno por uno, y empecé a encontrar más, ocultos entre pedidos normales, camuflados como si fueran transacciones comunes, pero siempre con ese mismo patrón, códigos raros, datos incompletos, nombres sin rostro, y fechas que coincidían con algo que me hizo detenerme por completo. Las desapariciones, personas que habían dejado de responder, clientes que nunca volvieron. Todo estaba conectado. Sentí como el aire se volvía más pesado mientras retrocedía lentamente de la pantalla,
como si alejarme físicamente fuera a ayudarme a procesar lo que estaba pasando, pero no funcionó, porque en ese momento algo vibró en mi teléfono, un mensaje, de la misma clienta, pero esta vez no era confuso, era directo, decía que había abierto el paquete, que sabía que algo no estaba bien, y que necesitaba que yo le explicara qué era eso. Mis manos empezaron a temblar, porque sabía que no podía responder, no tenía explicación, no tenía idea de qué estaba enviando realmente, y aún así, de alguna forma yo era responsable. No contesté, no podía, pero el teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje, una foto. Tardé unos segundos en abrirla como si mi mente intentara protegerme, como si supiera que después de verla ya no iba a poder fingir que esto no estaba pasando. Y cuando finalmente lo hice, todo se rompió. No era ropa, no era nada que tuviera sentido en un envío, era algo orgánico, algo que no debería estar ahí, algo que claramente había sido arrancado. Sentí náuseas inmediatas, una mezcla de horror y negación que me hizo soltar el teléfono como si quemara, porque en ese momento ya no había duda, ya no había forma de seguir ignorándolo. Esto no era un negocio, era otra cosa, algo mucho más oscuro, y yo estaba en el centro. Retrocedí hasta chocar con la pared, tratando de respirar, tratando de pensar, pero mi mente no lograba ordenar nada, porque cada pieza que encajaba solo hacía todo más aterrador, más real, más imposible de detener. Y entonces lo sentí, esa presencia, antes incluso de verlo, antes de escuchar nada, sabía que estaba ahí. Giré lentamente y ahí estaba, de pie en medio de mi local, como si siempre hubiera estado ahí, observando, esperando. Mi cuerpo se tensó por completo, una mezcla de miedo y rabia creciendo dentro de mí, porque en ese momento ya no había dudas, ya no había confusión, todo lo que estaba pasando era por él. Le grité, le exigí respuestas. Le pregunté qué era todo eso que estaba haciendo, qué había hecho conmigo, pero él no reaccionó como esperaba, no se defendió, no se molestó, solo me miró con esa calma que ya empezaba a odiar, y habló, me dijo que yo había pedido éxito, que yo había querido que todo funcionara, que yo misma había aceptado que la suerte cambiara, y que eso siempre tiene un origen. Le dije que eso no justificaba nada, que yo no había aceptado algo así, que no tenía idea de lo que estaba pasando, pero él solo negó levemente, como si lo que yo dijera no tuviera importancia. Me explicó que cada pedido era un intercambio, que cada venta que crecía, cada cliente nuevo, cada oportunidad, venía de algún lado, que el equilibrio siempre se mantenía, y que yo simplemente estaba administrándolo. Sentí un vacío en el estómago mientras procesaba esas palabras, porque en ese momento todo encajó de la peor forma posible, cada decisión que había tomado, cada pequeña manipulación, cada vez que elegí lo conveniente en lugar de lo correcto, había sido parte de esto. No era solo suerte, era algo que se alimentaba, algo que necesitaba seguir creciendo, y yo lo estaba ayudando. Intenté decirle que no iba a seguir, que esto terminaba ahí, que no me importaba perder todo, pero en cuanto dije eso algo cambió. Las luces parpadearon, el aire se volvió más pesado, y mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Mensajes, decenas, clientes cancelando pedidos, pagos rechazados, cuentas bloqueadas, todo cayéndose en cuestión de segundos, mi negocio desapareciendo. Lo miré, entendiendo perfectamente lo que significaba, y en ese momento sentí esa desesperación que ya conocía, esa sensación de estar perdiéndolo todo otra vez, y eso fue lo peor, porque una parte de mí dudó, una parte de mí no quería volver a ese punto, y él lo sabía. Se acercó un poco más, sin prisa, sin presión aparente, pero su presencia era suficiente, y me dijo que aún podía seguir, que esto no tenía que terminar así, que podía ser incluso mejor, más grande, más exitoso de lo que ya era. Solo tenía que aceptar completamente, sin resistencia, sin culpa, sin preguntas. Cerré los ojos por un segundo, intentando encontrar algo dentro de mí que se opusiera, algo que me hiciera decir que no, pero lo único que encontré fue miedo. Miedo a perderlo todo, otra vez. Y cuando abrí los ojos, ya había tomado la decisión. No recuerdo haber hablado, pero él sonrió, y eso fue suficiente. Desde entonces, todo creció aún más. Mi negocio explotó. Ventas constantes, clientes por todas partes, dinero que nunca imaginé tener. Pero ya no reviso ciertos pedidos, no abro ciertos registros, no respondo ciertos mensajes, porque sé lo que hay detrás. Y aunque intento no pensar en eso, hay cosas que no puedo ignorar, como los sonidos.
A veces cuando el local está cerrado, escucho golpes suaves dentro de las cajas, movimientos, como si algo aún estuviera vivo, o como los olores, ese olor metálico que aparece de vez en cuando y que ya no puedo fingir que no reconozco. Pero lo peor, no es eso. Lo peor es que hace unos días recibí un pedido, uno diferente, uno que no había visto antes, sin código, sin cliente, solo un nombre, uno que me hizo dejar de respirar, porque no era un desconocido. No era alguien más, era alguien cercano, demasiado cercano, y cuando revisé la dirección de entrega, entendí todo, porque no era otro lugar, no era otra persona, era mi propia casa, y desde entonces, no he querido volver, porque sé que ese paquete ya llegó, y no necesito abrirlo para saber qué hay dentro. Soy Gabriel, tengo 46 años. Y durante mucho tiempo pensé que lo peor que le puede pasar a alguien no es perder dinero, ni prestigio, ni poder, sino perder el control, porque cuando tienes control puedes arreglar casi todo, puedes negociar, puedes comprar tiempo, puedes mover piezas hasta encontrar una salida, pero cuando pierdes el control, todo lo demás deja de importar, y yo lo tenía todo bajo control, o al menos eso creía, porque durante años trabajé en algo donde el poder lo era todo, donde las decisiones no siempre eran limpias pero sí efectivas, donde uno aprende a no hacer demasiadas preguntas y a enfocarse en los resultados. Y así fue como construí lo que tenía, contactos, dinero, respeto o miedo, que a veces es lo mismo. Nunca fui alguien que creyera en cosas raras, ni en historias ni en leyendas. Para mí todo tenía una explicación, todo podía resolverse con la estrategia correcta, hasta que las cosas empezaron a salirse de las manos. Primero lentamente, casi imperceptible, problemas pequeños, envíos que no llegaban, gente que dejaba de responder, movimientos raros que no cuadraban, y luego de golpe, pérdidas grandes, dinero que desaparecía, socios que se volvían en mi contra, amenazas que ya no eran indirectas. Recuerdo el momento exacto en que entendí que esto no era algo normal. Fue cuando uno de mis hombres, alguien en quien confiaba completamente, desapareció sin dejar rastro después de una entrega importante. No era alguien que simplemente se fuera, no sin avisar, no sin llevarse algo, pero esta vez, nada, como si nunca hubiera existido. Ahí fue cuando empezó el miedo, no por perder dinero, sino porque ya no entendía lo que estaba pasando. Y cuando uno deja de entender, pierde ventaja. Intenté resolverlo como siempre, moví contactos, investigué, presioné, pero no encontré nada, ningún rastro, ninguna explicación, solo ese vacío que se hacía cada vez más grande, y junto con él, los problemas. Las pérdidas aumentaron, la gente empezó a hablar, y en mi mundo, eso es peligroso, muy peligroso. Fue una noche, después de recibir una amenaza directa, algo que ya no podía ignorar. Cuando decidí salir solo, necesitaba pensar, necesitaba encontrar una forma de recuperar el control antes de que todo se viniera abajo, y manejé sin rumbo hasta salir de la ciudad, hasta perder las luces, hasta quedarme solo con la carretera y ese silencio incómodo que te obliga a escucharte a ti mismo. Y fue ahí donde lo vi. Al principio pensé que era un tipo más, alguien detenido al costado del camino, pero algo no encajaba, el caballo completamente negro inmóvil, como si fuera una sombra más que un animal, y él de pie a su lado vestido de negro, con esa presencia que no necesitas entender para saber que no es normal. Frené, no por decisión, fue instinto. Algo dentro de mí reaccionó antes de que pudiera pensarlo, y durante unos segundos, nadie se movió, hasta que él lo hizo. Se acercó con calma, sin prisa, como si supiera que yo no iba a irme, como si ya hubiera pasado esto antes, y cuando estuvo lo suficientemente cerca habló, dijo mi nombre, completo, sin dudar, y eso fue suficiente para que todo dentro de mí se pusiera en alerta. No pregunté cómo lo sabía, porque en ese momento, ya no era lo más importante. Me dijo que sabía lo que estaba pasando, que entendía la situación, que sabía que estaba perdiendo el control, y que eso era algo que yo no podía permitirme, y tenía razón. Eso fue lo peor, que tenía razón. Me dijo que podía ayudarme, que podía devolverme el control, no solo lo que había perdido, sino más, mucho más, que nadie se atrevería a tocarme, que todo volvería a estar en su lugar. Y por un momento, lo consideré, porque en mi mundo, cuando alguien te ofrece una solución clara, escuchas, pero también sabes que nada es gratis. Así que le pregunté directamente, ¿qué quería? Y él no dudó, me dijo que el control real no se obtiene sin aceptar lo que viene con él, que no se trata solo de mandar, sino de sostener, de mantener el equilibrio. Esa palabra otra vez, equilibrio. Ya la había escuchado antes en otros contextos, pero nunca con ese peso, nunca con esa intención.
Le pregunté qué significaba, y su respuesta fue simple, demasiado simple. Me dijo que habría momentos en los que tendría que tomar decisiones que no siempre entendería, pero que serían necesarias, que yo sabría cuándo, que no debía cuestionarlo, y que si aceptaba, no habría vuelta atrás. Ese fue el único momento en el que dudé, porque había algo en la forma en que lo dijo, algo definitivo, pero luego pensé en todo lo que estaba perdiendo, en lo que vendría si no hacía nada, y esa duda no duró lo suficiente. Acepté. No hubo acuerdo formal, no hubo nada tangible, solo esa sensación, esa presión en el pecho, como si algo se hubiera sellado. Y cuando levanté la mirada, él ya estaba de nuevo sobre el caballo, listo para irse. Antes de desaparecer, dijo algo que en ese momento no entendí completamente. Me dijo que el control siempre cobra. Esa misma semana todo cambió. Los problemas desaparecieron. Las pérdidas se detuvieron. La gente que me había dado la espalda volvió. Los que habían amenazado desaparecieron, literalmente, sin rastro, sin explicación. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo estaba otra vez en su lugar, que había recuperado el control, pero no tardé en notar algo, detalles pequeños, movimientos que no había ordenado, decisiones que parecían haberse tomado solas, personas que desaparecían sin que yo diera la orden. Y lo más inquietante es que en el fondo, yo sabía por qué. Porque había momentos en los que lo sentía, esa certeza, esa presión, esa idea clara de lo que debía hacerse, y aunque no siempre actuaba directamente, de alguna forma terminaba pasando. Intenté ignorarlo, convencerme de que era parte del negocio, de que así funcionaban las cosas, pero esa idea se rompió el día que encontré algo que no debía. Fue en uno de mis almacenes, un lugar que conocía perfectamente, pero que esa noche se sentía distinto, demasiado silencioso, demasiado vacío, como si algo hubiera pasado ahí y nadie lo hubiera registrado. Caminé entre las cajas, revisando todo, intentando encontrar alguna explicación, hasta que llegué a una zona que no recordaba haber visto antes, un espacio al fondo, mal iluminado, casi oculto, y en el suelo había marcas, oscuras, arrastradas, como si algo hubiera sido movido o resistido. Sentí un escalofrío inmediato, pero aún así avancé, porque en ese punto ya no podía seguir ignorando lo que estaba pasando, y cuando abrí una de las cajas que estaba ahí, entendí, no era mercancía, no era dinero, no era nada de lo que yo manejaba, era otra cosa, algo que no debía estar ahí, algo que no tenía explicación dentro de mi mundo, y en ese momento supe que había perdido el control mucho antes de lo que creía, y que lo que había aceptado apenas estaba empezando a mostrarse. Me quedé mirando dentro de la caja sin poder reaccionar, como si mi mente se negara a aceptar lo que tenía enfrente, porque no era algo que encajara con nada de lo que yo había manejado en todos esos años. No era mercancía ilegal, no eran armas, no era dinero oculto, era algo orgánico, algo que había sido separado de su lugar original de una forma brutal. Y aunque no quiero entrar en detalles porque incluso ahora me cuesta sostener esa imagen en la cabeza, lo que sí puedo decir es que entendí de inmediato que eso no había llegado ahí por error, que no era algo que alguien hubiera dejado por descuido. Eso era parte de algo, y ese algo me incluía. Cerré la caja de golpe sintiendo como el estómago se me revolvía, pero no pude alejarme porque esa sensación ya estaba ahí otra vez. Esa presión, esa certeza incómoda que no pedía permiso, que no preguntaba, que simplemente aparecía como si fuera una instrucción que debía seguirse. Miré alrededor del almacén, intentando encontrar a alguien, cualquier explicación, pero no había nadie, solo ese silencio pesado que empezaba a volverse insoportable, y entonces lo escuché. Un sonido leve, arrastre, muy cerca. Giré lentamente el cuerpo tenso y lo que vi no tenía sentido. No completamente. Había algo en la oscuridad moviéndose, pero no como una persona normal, era algo torpe, irregular, como si no estuviera completo, como si apenas pudiera sostenerse, y cuando dio un paso hacia la luz, sentí como el aire se me quedaba atrapado en el pecho. Era alguien, o lo había sido, pero ya no, no de la forma en que debería. Su cuerpo estaba mal, incompleto, como si partes de él ya no estuvieran donde debían, y aún así, se movía, lentamente, hacia mí. Retrocedí por instinto, sintiendo como todo dentro de mí gritaba que saliera de ahí, que me fuera, que no siguiera viendo, pero mis piernas no respondían como debían porque esa otra sensación, esa maldita certeza ya estaba tomando el control. Sabía lo que iba a pasar. Lo sabía antes de que ocurriera, y eso fue lo peor, porque no era miedo a lo desconocido, era miedo a algo que ya entendía demasiado bien. Intenté resistirme, juro que lo intenté, pero en el momento en que esa cosa dio otro paso hacia mí, algo dentro de mi cabeza cambió, se alineó, como si alguien hubiera tomado el control de una parte de mí que no sabía que existía. Y entonces, actué.
No voy a describirlo, no puedo, pero fue rápido, demasiado preciso, como si no fuera la primera vez, como si mi cuerpo ya supiera exactamente qué hacer. El sonido fue lo único que no puedo borrar, ese sonido húmedo, irreal, y luego silencio, otra vez, ese silencio pesado que ya empezaba a volverse familiar. Cuando todo terminó, me quedé ahí, respirando con dificultad, mirando lo que había hecho, intentando encontrar alguna parte de mí que reaccionara como debería, que sintiera horror, culpa, algo, pero lo que sentí fue otra cosa, esa calma, ese equilibrio, como si todo hubiera encajado, y en ese momento entendí que ya no estaba tomando decisiones, solo estaba ejecutándolas. Me alejé tambaleando, tratando de recuperar el control, tratando de pensar, pero todo se sentía distante, como si mi mente estuviera dividida, una parte consciente de lo que estaba pasando, y otra que simplemente aceptaba. Salí del almacén sin mirar atrás, subí al auto y manejé sin rumbo, intentando escapar de esa sensación, de ese lugar, de mí mismo, pero no importa qué tan lejos fui, no desapareció, porque eso no estaba afuera, estaba dentro de mí. Esa noche no dormí, no pude. Cada vez que cerraba los ojos veía lo mismo, no solo lo que había pasado en el almacén, sino otras cosas, fragmentos, imágenes que no recordaba haber vivido pero que se sentían reales, como si fueran recuerdos que no me pertenecían, como si hubiera más, mucho más de lo que yo había sido consciente. Y entonces entendí, esto no había empezado esa noche, solo había sido la primera vez que lo veía claramente. A la mañana siguiente regresé, no porque quisiera, sino porque sabía que tenía que hacerlo. El lugar estaba igual, silencioso, vacío, pero limpio, demasiado limpio. No había rastro de lo que había pasado, nada, como si nunca hubiera ocurrido. Y eso fue peor, porque significaba que esto no era un error, era un sistema, algo organizado, algo que funcionaba perfectamente sin que yo lo cuestionara. Caminé hasta el fondo otra vez, hasta ese espacio oculto, y ahí encontré más cajas, muchas más. No las abrí todas, no hacía falta, porque ya sabía lo que había dentro, y entonces lo sentí, esa presencia. Giré lentamente, y ahí estaba, de pie, observándome, como siempre, sin prisa, sin emoción, solo, seguro. Me acerqué, esta vez sin miedo, o al menos sin el mismo miedo, porque en ese punto algo dentro de mí ya había cambiado, algo que no iba a volver a ser como antes. Le pregunté qué era todo esto, qué estaba pasando realmente, y él respondió, me dijo que yo había pedido control, y que esto era control, que no se trataba solo de dirigir, sino de sostener, de alimentar, de mantener el equilibrio. Esa palabra otra vez, siempre esa palabra. Le dije que esto no era control, que esto era otra cosa, algo que no tenía sentido, algo que no podía aceptar, pero él negó lentamente, como si yo fuera el único que no entendía. Me dijo que todo lo que yo tenía, venía de algún lado, que cada ganancia, cada ventaja, cada paso adelante, requería algo a cambio, y que ahora, yo era parte de ese flujo. Intenté negarlo, intenté decir que no iba a seguir, pero en ese momento, algo pasó, un dolor, fuerte, repentino, como si algo dentro de mi cuerpo se apretara. Caí de rodillas, sin poder sostenerme, sintiendo cómo esa presión aumentaba, como si algo estuviera exigiendo, como si algo necesitara. Y entonces lo entendí, no era una opción, era una necesidad, algo que ya estaba en mí, algo que si no cumplía, me iba a consumir. Levanté la mirada hacia él, con esa mezcla de rabia y desesperación que ya no podía ocultar, y fue entonces cuando dijo lo que terminó de romper todo lo que quedaba. Me dijo que el control no era mío, que nunca lo fue, que yo solo era el medio, y que ahora era momento de completar el ciclo. No entendí de inmediato, no completamente, pero no hizo falta, porque en ese momento sentí algo peor que todo lo anterior, esa certeza, pero esta vez dirigida hacia mí, como si algo me estuviera señalando, como si algo hubiera cambiado de dirección. Retrocedí como pude, negando, intentando salir de ahí, pero mi cuerpo no respondía como quería, porque esa misma sensación que antes me guiaba, ahora me apuntaba a mí, y entonces lo vi, reflejado en una superficie metálica cercana. No era yo, o al menos, no completamente. Había algo en mi expresión, algo vacío, algo que no reconocía, y en ese instante entendí todo lo que había pasado. Todo lo que había hecho, todo había sido preparación, no para tener control, sino para perderlo por completo. Caí al suelo, sintiendo cómo esa presión se convertía en algo insoportable, como si algo dentro de mí estuviera tratando de salir, de separarse, de convertirse en otra cosa. Y mientras mi visión se nublaba, mientras dejaba de sentir mi propio cuerpo como antes,
Escuché su voz una última vez, tranquila, segura, definitiva, diciendo que el equilibrio siempre se cumple. Y lo último que recuerdo, antes de que todo se volviera oscuro, fue darme cuenta de que ya no era yo quien estaba tomando decisiones, sino que yo me había convertido en la siguiente caja. Gracias por ver mis historias. Espero que te hayan puesto los pelos de punta. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartirlo con alguien que se atreva a escucharlo de noche. Nos vemos en la próxima historia.